en el Vaticano. Expectatum maximus, no sé si era así, pero tengo que aprender latín. Máxima expectación y horas de retraso para la reunión de los cardenales. Digo que no lograron acuerdo en el primer cónclave y la Iglesia Católica se mantiene sin papa tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio. Claro, mañana se retoman las votaciones en la Capilla Sixtina. La espera que los más de 100 religiosos logren este consenso cuando algunos nombres toman fuerza para convertirse en sumo pontífice. En un cónclave difícil, en un cónclave en una iglesia dividida, dicen también los expertos. ¿Qué ha pasado hoy en el Vaticano? Nos cuenta nuestro corresponsal Federico Molina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa, Paula? Saludarlos. Estoy viendo precisamente, en este minuto estoy viendo la Basílica de San Pedro, que a un costado fue el lugar en donde ocurrió este primer cónclave en la Capilla Sixtina, que nos tuvo a varios de nosotros esperando durante casi 2 horas de más de las que se estaban esperando, porque esta primera votación que se dio para poder elegir a el sumo pontífice, al nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, se está pronosticado que esa primera fumadera estaría saliendo a eso de las 7 de la tarde. Pero pasó el tiempo, las 8, las 9 y recién a esa hora pudo conocerse este primer resultado negativo. Ninguno de los cardenales logró los 89 votos de esta primera votación, por lo cual no se pudo elegir a el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica durante esta jornada, que estuvo marcada por varias polémicas, y podemos pasar a revisar, por ejemplo, lo que ocurrió en la misa previa a este primer cónclave, en donde el rector del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, tuvo una homilía en donde precisamente mencionó los papados de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, pero se saltó la parte de no mencionar el proceso de Francisco, y además en el momento de la paz fue a saludar a uno que corre con quizás más ventaja, que es uno de los favoritos, que es Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin, y cuando lo saludó se pudo escuchar una felicitación por parte del decano del Colegio Cardenalicio. Eso fue parte del contexto previo al inicio de este cónclave, que lo dijimos, no llegó a un consenso, por lo cual ya mañana se retomarán las votaciones. Pero para poder entender un poco el clima que se está viviendo de este cónclave y todo este proceso, durante esta jornada en la radio pudieron conversar con Marcelo Guidi, sacerdote jesuita y doctor. Escuchamos lo que decía Marcelo Guidi esta mañana a propósito de lo que viene para el cónclave. El ambiente que ya se está viviendo desde ayer en la tarde, un ambiente de harta esperanza dentro de lo que es el movimiento, la incertidumbre de poder saber quién es. Yo, por otro lado, me he mantenido bastante lejano de lo que son todos estos grupos de candidatos por este lado, candidatos por este otro lado, porque normalmente siempre había una sorpresa, siempre. Querámoslo o no, nadie pensaba en Juan Pablo II, nadie pensaba en Benedicto XVI, nadie pensaba en Francisco. Entonces, creo yo que entrar en esa lógica de los candidatos, de las líneas fuerza, es como más que nada perder el tiempo, a mi modo de entender. Bueno, claro, eso era lo que planteaba Rafa esta mañana con nosotros en el ADN hoy, Marcelo Guidi, que vive en el Vaticano hace mucho tiempo ya, que nos hablaba de ese ambiente que se vive ahí en el Vaticano precisamente, y su planteamiento es que como que, a diferencia de los gobiernos, cuando uno piensa el Vaticano o el papado como una institución política, que lo es, pero como que los gobiernos buscan continuidad o que a veces aseguran continuidad, se hacen buenas gestiones, acá no pasa lo mismo. Federico, estamos de vuelta contigo. Sí, habíamos perdido la conexión, pero les cuento un poco también, porque me tocó estar un poquito más adelante, metido entre toda la cantidad de personas que estaban esperando esta primera fumadera, y el ambiente fue un poco, durante que se estaba esperando este primer resultado del cónclave, había muchas dudas, porque se esperaba que fuera a las 7 y a medida que iba corriendo el tiempo, se existía la pregunta de quizás se llegaba a consenso en la primera votación, que en voz de todos los expertos vaticanistas era algo bastante complicado. Finalmente no se dio, y
en el camino ya de vuelta por la vía de la conciliación, pude conversar con algunos fieles y esto fue parte de lo que pudimos conversar. Bastante se demoró la respuesta, ¿no? Oye, ¿y pensaron alguna vez que puede haber sido un humo blanco este primer día de cónclave? Yo tenía la esperanza que sí, pero cuando salía el humo negro como que un poco de decepción, pero a esperar hasta mañana, ¿no? Cuénteme, ¿van a volver mañana? Sí, mañana vamos a volver, vamos a ver quién es el futuro papa. Y al principio estábamos muy emocionados, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo, un poco más cansados. Pero sí, mañana volveremos y seguimos emocionados. Sí, porque tardaba tanto y pensamos que sí. Mañana, y mañana tenemos que volver otra vez. ¿Pensaron en retirarse, en desistir alguna vez o no? No. Por ahí escuchábamos la conversación que tuvimos a la salida, fue de largo aliento, podríamos decirlo, porque había muchísima gente esperando, todos viendo la chimenea que sale de la Capilla Sixtina para poder conocer este primer resultado. Y en el momento que salió el humo, les cuento que hay 2 pantallas gigantes que están a los costados de la Basílica de San Pedro, y en el mismo momento en que comenzó a salir el humo, se apagaron. Así que fue un momento de bastante incertidumbre. Se pensó en algún minuto que se podía llegar a consenso en esta primera votación, pero finalmente no fue así. Así que ya mañana, muchachos, se retoma las votaciones, 10:30 la primera votación de la mañana, luego a las 12. En caso de que esa primera votación sea positiva, se va a informar con el humo blanco. Si es negativa, no se va a informar con el humo negro, sino que en la próxima votación, así que será solamente, en caso de ser negativa, una fumadera por bloque, porque son 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde. Fede, ¿qué hora es allá ahora? Son la 1:15. O sea, tenemos una diferencia de 5 horas. 6 horas. Sí. 6 horas. 10 de la mañana, hora de allá, va a ser la votación. Exacto. Así es. 4 de la mañana Pero nuestra. la primera fumata podría ser a las 4 de la mañana nuestra. Es que no va a haber fumata. A las 4 de la mañana no va a haber fumata. Eso es lo que depende si de es que la hay papa, votación. sí. No, pero Si es que hay papa, ¿cuándo se ha visto un papa a la segunda votación? Por favor, qué falta de seriedad. O sea, habían varios que esperaban. Sí, habían varios que esperaban en la primera, pero esa habría sido la noticia. A no ser que fuera Chomalí, no me lo explicaría. Además, en un cónclave con esa gran cantidad de cardenales, 133 cardenales, o sea. Pero la cosa, a lo que voy, es que los noticieros de la mañana acá en Chile van a estar con información de última hora sobre la elección del Papa, ya sea porque haya fumata o porque no la haya. No, pero atención, porque, miren, el cónclave, los miembros del Colegio Cardenalicio en esta ocasión son la mayor cantidad en la historia de los cónclaves, son 133. Las elecciones pasadas eran 20 menos, es por eso que se demoró un poco más en salir esta fumata. Entonces, se nos dice que va a ser la primera votación a las 10:30, pero haciendo los cálculos, desde las 5:30 que terminó el juramento hasta las 9 de la noche, son bastante las horas que se tomaron. Así que también se dice que están aprovechando esta instancia de cónclave, que es completamente hermético, sin comunicación, no se conocen los detalles que existen ahí adentro, para quizás tener más conversaciones al interior y poder tomar la decisión de elegir al nuevo sumo pontífice. Así que son todos esos elementos que se están y vaciar los frigobares del recinto. Eso es en Santa Marta. Eso es cuando ya se van de la Sixtina. 45.000 personas se calculaba había hoy día ahí en la Plaza de San Pedro. Por eso decías tú, Federico, costó tanto salir de ahí por la vía de la conciliación rumbo a Roma. Bueno, mañana nos conectamos. Gracias, Fede. Nuevamente. Nos juntamos en Santa Marta. Precisamente. Dijo el cardenal. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo a todos. Chau, chau.